¿Para cuántos días te alcanzaría este todo de Nutella? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y hoy vamos a visitar un supermercado de cosas gigantes. Así como lo escucharon, hoy vamos a estar recorriendo un supermercado donde todo lo que venden es en tamaño gigantesco. Solo he venido una sola vez y la primera vez que vine quedé sorprendido por la cantidad de cosas inusuales que vi en el supermercado. En fin, cosas de tamaños industriales. Así que no perdamos más tiempo y vamos a eso. Miren, 5 litros de jugo de naranja. Es inmenso. Y cómo no, un saco gigante de 5 kilos de bacalao. Miren este tobo para 14 personas de pato esmechado. Si son flojos para picar la papa, te la venden pelada así, en sacos de 5 kilos. Te la venden así para hacer papas fritas tipo rufles. Y te las venden así tipo papas francesas. Y también te la venden en cubos. Y todos son gigantes. Aquí te venden hasta las cavas para mantener los productos congelados. Mire, ellos ofrecen unas chaquetas para el frío. Porque donde estoy ahorita es cosas de carnes y pollo y todo ese tipo de cosas. Y está haciendo un frío como de congelador. Miren cómo las tienen colgadas ahí en cantidades industriales. Tobos de coliflor, 8 kilos, que no los pone cargar, de tremosos. No sé cómo es el nombre en otros países. Estos son 10 kilos de aceitunas. 10 tortas gigantes. O sea, el tamaño es gigante. Una lata de salchichas de 36 unidades. Una lata gigante de atún. 1 kilo de barritas tostadas. 2 kilos de maní. Miren, un saco completo de harina de trigo de 25 kilos. Frutos secos, como los busques, ya embalados y pelados. Una bolsa gigante de palomitas de maíz. Miren, un saco de 3 kilos para hacer puré de papa. 1,5 kilos de galletas. ¿Qué tal? Un frasco de salsa tabasco más grande del normal. 5 kilos de mayonesa. ¿Y qué prefieres? ¿1 kilo de salsa de tomate o 2,5 kilos? Vean, este es el perolito normal y este es el gigante de 1 kilo. ¿Qué les parece 5 litros de champú? 10 litros de aceite para freír girasol. Y no podía faltar 5 litros de aceite de oliva. Un tobo de sal marina o un saco. Hey, 3 kilos de caraotas. 3. Y se les pareció poco, tengo uno de 5 aquí. Este saco de pasta es más grande que yo. Miren, hay un pajarito ahí, no sé si lo logran ver o escuchar. Por ahí está. Ese se debe estar comiendo todos los granos que hay aquí, porque justo está en la sección de granos. 5 kilos de arroz. Si se están preguntando los precios, por ejemplo, la presentación de 5 kilos de arroz vale 3,99 €. Miren cuántas agujas e hilos le caben a la abuelita en este empaque de galletas. Mi parte favorita hasta el momento. Todo esto son Oreos, Chips Ahoy, galletas Milka, todo. Vean este saco de cereal. Y vean este de cornflakes. Es súper grande, no lo puedo ni agarrar. O sea, miren lo grueso que es. O sea... Ok, vean este tobo de Nutella. Oh my god. ¿Para cuántos días te alcanzaría este tobo de Nutella? Déjamelo en los comentarios. Son 3 kilos de Nutella. Aquí lo ven. Y el precio, por si se lo están preguntando, es de 16,99 €. Si les gusta la mermelada, aquí no hay ningún problema. Tienes este tarrote de mermelada. Más Nutella, más tobos de Nutella. ¿Son amantes del café? Bueno, cantidades industriales de café. Y son inmensamente grandes. O sea, miren mi puño. Vean estas barras de chocolate. Son grandísimas. Cajas de Kit Kat. Vean esta cajota de Kit Kat. Vean esta de Mars. Y esta de Snickers. Y este tobo de Toblerone. ¿Te gustan los M&M? Una caja de M&M. Miren, esto es buenísimo. Son de Kinder, como de los huevos Kinder. Pero es un chocolate, pero es muy muy bueno. Si no es suficiente ese empaque, tienes una caja. Miren, un saco de monedas de chocolate. Miren, una caja full de barquillitas para colocarle al helado. Una caja de waffles. Menos mal no traje a mi esposa, porque si de esto se lleva bolsas y bolsas de solo gomitas. Esta es la primera vez que recorro este lugar así tan detallado, porque la primera vez que vine fue rapidito, entré, medio vi, pero no hice gran cosa porque estaba acompañando a unos amigos. Pero me quedo loco con la cantidad de cosas en tamaños industriales que hay. Yo no me acuerdo mucho si en Venezuela había una cosa como esta. Yo estoy en Macro y no sé si recuerdan que hice un video en Macro en Venezuela en este viaje que hice hace un par de meses. Les voy a estar dejando unas imágenes de todas maneras para que vean cómo es el Macro de Venezuela. Unos militares, espero que no me vean grabando. Más de la mitad del supermercado está cerrado. Ok, todos esos estantes que están en el fondo están vacíos. Estas neveras están prácticamente vacías. Ahí dice área restringida, pero todo eso eran pasillos donde habían cosas. Y ya no hay paso porque no hay nada. Entré a uno de los pasillos rapidito, les voy a grabar. Fíjense que todos esos pasillos para allá no hay nada. Allá al fondo no hay nada. Todo esto está completamente vacío. Esto es un mercado mayorista, uno de los más grandes de Venezuela, y miren cómo está. No tiene nada que ver uno con el otro, y no me acuerdo cómo era el Macro antes del chavismo, porque ya tienen 20 años y yo tengo 29. O sea, yo no me acuerdo de niño haber ido a un Macro y que estuviese así. Y todavía algunos chavistas o gente que apoya al gobierno me dice, no, que el capitalismo salvaje, esto es lo que a mí me gusta.
yo poder escoger lo que quiera, en las cantidades que quiera, las marcas que quiera. O sea, esto sí es democracia, esto sí es un verdadero supermercado. Y aquí no solo venden comida, también venden cosas del hogar, para la cocina, venden platos, electrodomésticos, ollas, de todo. Fíjense, venden toldos, sillas. ¿Les gusta hacer parrilla? Bueno, este saquito creo que es suficiente, ¿verdad? Miren, una mega caja de jabón para lavar. Olviden esa caja. Miren este saco. Se me va a caer. Miren, papel higiénico, el que busques, de la presentación que busques, del tamaño que busques, de la marca que busques, todo. ¿Dónde están los chavistas que dicen que los supermercados afuera están igual que en Venezuela o peor? Miren, 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 esto sí es un supermercado. Esto sí es un lugar donde venden al mayor, no aquello que vi en Venezuela. Vean, una caja de 15 docenas de huevos. ¿Les gusta el queso Filadelfia? Bueno, aquí tienen un tobito. Miren, tobos de aceite para freír. Tobos y tobos de diferentes presentaciones. Vean, un tobo de yogur. Vean, aquí también venden a los pobres cochinitos, así como en aquel supermercado que les mostré antes. De verdad, estoy intentando mostrarles todo, pero es que esto es inmensamente grande y está full de mercancía por todos lados. Vean esta presentación de papel aluminio. Es que pesa burda, es grandísimo. Por si no lo sabían, a las servilletas aquí le dicen guardanapos. A quien le gusta el Red Bull, miren, neveras, frigoríficos, de todo, arcas, vasos como los busques, de la presentación que busques, grandes, pequeños, gruesos, copas, todo. Platos también, como los busques, de todo. ¿Necesitas cubiertos? Bueno, aquí puedes elegir lo que tú quieras. Vienen en empaques así y los compras. Miren este termote de café. Aquí sí caben unos cuantos litros de café. Miren, y un sancochito aquí. Aquí, bueno, se pueden hacer unos cuantos kilos, ¿no? Aquí se recicla mucho y te venden así para tú escoger la basura al momento de botarla. Mercancía full, hasta arriba, de lado y lado, atrás, adelante, en todos lados. Y ese, amigos, ha sido el recorrido por un supermercado donde venden cosas gigantescas. Déjenme en los comentarios qué les pareció y qué fue lo que más les impresionó del video. Les quería recordar los servicios de mis amigos de Saucargo Portugal. Sus redes sociales en Instagram son Saucargo Portugal y en Facebook también están con el mismo nombre. Ellos envían cualquier cosa hacia Venezuela desde aquí, desde Portugal. Tienen puntos de recogida en Braga, en Porto y en Lisboa. Y si no estás en Portugal, no te preocupes, porque ellos compran lo que necesites y lo envían a Venezuela. Como por ejemplo un mercado. Ellos no tienen ningún problema en comprarlo y mandarlo. Así que si quieres ayudar a un familiar en Venezuela, esa es la mejor opción, Saucargo Portugal. Y como ven, el clima ha mejorado bastante, ya no está haciendo para nada de frío. Estoy en mangas cortas, como pueden ver. Así que desde este maravilloso día soleado me despido. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme por mis redes sociales. Estoy en Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.